La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Ya empiezan las elecciones, empieza a haber las primeras ruedas de prensa. En estos momentos está el PRD, PAN, PT haciendo un pronunciamiento inicial con su candidata Lupita Medina. Sí. Está también en el Mercado González Ortega ahorita Emilia Pesci y el Cabildo Ciudadano que la respalda, también emitiendo una primera postura en esta campaña. Y pues bueno, empieza también Judith Guerrero con un acto en alguna colonia de la capital, y Berber también estará ahí teniendo actividad el día de hoy. Pero bueno, ¿cómo ven este escenario de la elección extraordinaria? ¿Cómo pinta? Y cómo lo estaremos viviendo, haciendo una especie de pronóstico en el próximo mes de diciembre, cuando sea la jornada electoral? Pues en principio es un reto para la confianza de los votantes. Esta elección que se cayó, porque lo simplificamos en esa palabra de que mejor se cayó, propone ya un escenario, yo creo que todavía más precario para ganar la confianza de la gente. Vemos coaliciones muy raras, ahorita estábamos comentando, por ejemplo, bueno, cada vez más raras, pero cada vez más reiteradas, ¿no? Por ejemplo, este asunto de PT, PRD, PAN, y que yo hacía la acotación hace ratito, que dos partidos de izquierda, entre comillas o de izquierda, apoyen a una candidata de derecha. De la derecha a derecha. De derecha a derecha, pero además yo decía, el PT tiene aquí una estructura, el PT en Zacatecas, decíamos, remontándonos a los años, digamos, 80, aquí la izquierda se partió, digamos, y se fueron unos al PRD y otros al PT, más o menos así estaba este asunto de manera general. Y bueno, y aquí sí tenían una estructura y digamos un nivel de votos más o menos, tienen gente en las colonias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nos llama la atención, o a mí me llama la atención que no tuvieran una candidata que proponer o no sé. Sí, y otro caso es qué hará las bases de Morena, ¿no? Recordemos que aparte de que los bajaron de la contienda, desde nivel nacional les dicen que no participen, pues ya vimos que algunas partes de la estructura de Soledad se fue al equipo, está dentro de la alianza esta que es rara de PAN, PRD, PT, y hay otros grupos también que cercanos a Cuauhtémoc Calderón, insertados en la planilla del PRI Verde. Panal. Y hay otros damnificados de Morena, yo les voy a poner así, los damnificados de Morena, esta gente que todavía quería que se subiera al ring, Morena, y que después de que se toma la decisión de que no lo haga, también hay algunos, por ejemplo, de esta gente en el Cabildo Ciudadano, así está este asunto. Se dividió. Sí, se hizo, se fragmentó, ¿no? Se fragmentó esto, y decíamos, la confianza va a ser lo complicado por estas y hay otros cruces que están llamando a no votar, ¿verdad? O sea, abandonan la lucha política y de pilón le dicen a la raza que no vote. Sí, entonces, bueno, es el triunfo de la no política, pero pues son estas, como que esto es lo que engloba la elección extraordinaria, más de un gasto súper enorme de los institutos electorales, que es la mayoría de lo que se llevan, 8 millones es lo que se van a llevar para elaborar esta elección extraordinaria. Pero habían pedido 18, 17, una cosa le bajaron ahí. Aún así es muchísima lana, pues para el tema para la cantidad de tiempo y para el esfuerzo que es, ¿no? Para lo que, digamos, implicará, otra vez, ahora puras entrecomillados, para el esfuerzo que implicará 1 año, 8 meses de gobierno, que es muy poquito. Ya de por sí, bueno, yo siempre he cuestionado que los gobiernos municipales sean de 3 años, es el gobierno más cercano a los problemas de las personas. Entonces, en 3 años, en realidad, no haces nada. No haces nada. Tendrían la oportunidad de la reelección, pero también se tienen que separar
muchísimo tiempo antes de la... Y es un volado de si sí sucede o no sucede. Yo digo, para darle continuidad a políticas públicas, todo eso yo creo que tendría que modificarse, pero es otra historia, ¿no? El reto también sería la participación, ¿no? Que tiene que ser, se augura que será poca la participación, el abstencionismo será el gran triunfador, pero pues depende eso de los candidatos, ¿no? Que intenten y pueden hacer una campaña novedosa, que por sus arranques se ve que será de trámite, ¿no? Y de las condiciones, porque por ejemplo yo quiero mencionar el caso de Emilia Pesci, esta candidatura que se mete en reversa, con todo volteado, lo que se le da, por ejemplo, a la gente para que se promueva, para que haga pues campaña, pues es de chunga. O sea, por supuesto que no hay condiciones nunca de equidad, obviamente que no las hay. Entonces, pues estas son las democracias, otra vez las comillas que tenemos, porque vamos a seguir con el tema un poquito más tarde. Esta es la calidad de las democracias que tenemos. Yo bromeaba, toda esta semana estaba bromeando con la filosofía zen, que luego nos dice que el mundo no puede ser más que como es. Entonces, este es el estadio en el que estamos, esto es lo que tenemos, y pues sí estamos en un momento de crisis que se ve por todas partes respecto de los sistemas de partidos de la democracia occidental, de todo esto. Y hablando de crisis, pues también vemos las triquiñuelas que se dieron en las concesiones de taxis, ¿no? El gobierno abrió los datos de a quién se les dieron y pues resulta que está exfuncionarios, como un chofer del exgobernador Miguel Alonso, un periodista, al parecer, Margarito Juárez, de Fresnillo, y varios... Sí, aparecen líderes gremiales, pues líderes taxistas que se vieron beneficiados con la concesión. Aparece un subdirector de Dirección de Tránsito y Vialidad durante la administración de Arrieta. Esto hay que decirlo, es las concesiones que otorgó el gobierno del estado ya pasado, el de Miguel Alonso Reyes. Aparece su chofer, quien fuera su chofer, aparece Margarito, el periodista, y estos líderes gremiales. Es lo que también decíamos fuera del aire, que es lo que siempre sucede. Hay quejas, por supuesto, de los demás taxistas, gente que también trabaja, no solo son de taxis, tristes, ¿no? Cierto, no solo es taxis, sino grúas. 20 años ahí y no le da nada, ¿no? O que fue asesinado, estaba una viuda de un taxista que fue asesinado y que había trabajado por más de 20 años y no tiene pues esta oportunidad. Esto es apenas de lo que se dio, ¿verdad? Falta revisar cuáles ya han sido asignadas. La historia de los concesionarios pues es más que deficiencias de corrupción, ¿no? Sí, privilegios, discrecionalidad. Esto ya sabemos que también son pagos luego por servicios, también en campaña, en estas cosas, ¿verdad? Eso ya es parte de estas reglas no escritas, pero conocidas por todos de cómo funciona, y son resabios del peor, ¿cómo decimos?, de los peores gestos del sistema político mexicano que siguen allí, ¿no? Y la lucha la tienen que dar los taxistas, ¿no? De exigir y ver también qué tanta sensibilidad tiene el gobierno del estado, pues para revocar este tipo de acciones que a todas luces pues no van a la normatividad, ¿no? Esta es la deficiente regulación del estado, que tendría que ser, pues siempre pugnamos por un estado fuerte, un estado que regule pues las relaciones de poder económicas en un territorio geográfico, opacidad, pero ¿no? Esta es una regulación justo corrupta, una regulación deficiente, de ahí que entre también un Uber sin ningún problema, una empresa como Uber, de ahí que tampoco haya confianza en una regulación donde hay privilegios y discrecionalidad para ser beneficiarios unos y otros no. O sea, sigue siendo el que tiene más saliva traga más pinole, pues esto. Entonces así va a ser interesante la reacción que se tenga desde el Estado y con los taxistas, ¿verdad? Los taxistas que andan ahí ruleteando, claro, porque los concesionarios y los líderes sindicales, pues es claro que están del lado del gobierno, ¿no? Son los beneficiados. Pero bueno, vamos al tema, pues a que todo el mundo... Al tema, ¿no? Que es pues la llegada de Trump, a la poco probable llegada de Trump, pues se dio,
y ya estamos todos asustados, los mercados colapsados y el peso devaluado y la moral devastada. No, bueno, presenta, sí, un hito histórico, un enigma en muchos sentidos. Yo no creo que haya sido una sorpresa. Yo pienso que desde que logró la candidatura republicana había las posibilidades de que sucediera esto que pensó. Más bien se agarró un poco a chunga, pero fue más este juego mediático. Mucho, por ejemplo, también la percepción nuestra desde México se centró en una parte nada más de este discurso, y a lo mejor sí perdimos la otra. Se perdió la parte económica. ¿Y por qué fue eso? ¿No? Porque era el asunto que sí se estuvo promoviendo en los medios, de estarle pegando a este candidato por la agresividad que expresaba hacia la comunidad mexicana, en general latina, en Estados Unidos, pero por supuesto la alusión, digamos, personal directísima contra los mexicanos y musulmanes. Claro, entonces se hizo este juego que un poco lo agarró pues de todo, ¿no? Ha sido el del otro presidente de los memes, ¿verdad? Pero ¿qué tal que de la broma y de la risa y del escarnio y de todo esto, que también el personaje da para ello, por supuesto? Lo tenemos ahora sentado. El hombre más poderoso del mundo. El hombre más poderoso del mundo. Controlando los botones nucleares. Controlando los botones. Controlando este otro tema que decíamos que preocupa, global, que es lo del calentamiento global. Estados Unidos ha sido siempre reticente a ceñirse a los convenios internacionales que buscan controlar la emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo. Por supuesto, por su alta industria que tiene presencia en todo el mundo, pues nunca ha estado a favor de estos controles, de este cuidado ambiental. Este señor de plano dice que lo del calentamiento global es un cuento chino. No es cierto. Entonces, fíjate, apenas que se había logrado un avance con los acuerdos de París, claro. Pues ahora con este pelado, pues adiós, ¿no? Ya anunció que dentro de los primeros, las acciones que tenía publicadas dentro de sus 100 días de gobierno, pues está iniciar la reconstrucción de un oleoducto, ¿no? Y reactivar la industria energética vamos por los carbón, petróleo, contaminante, pues a acción, ¿no? Es un poco también el retroceso republicano que se dio con Bush, ¿no? Bush también dijo, a ver, estos tratados internacionales me los paso por el arco del triunfo y no me importa a quién me lleve en medio, ¿no? Y yo creo que no hay que zozobrar tanto, o sea, ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que es cierto que hay mucha incertidumbre, que más allá de esta relación México-Estados Unidos, que va a ser compleja sobrellevar, está la cuestión mundial, que hay un montón de incertidumbre mundial, porque dices, este tipo es el hombre más poderoso del mundo y es un orate, pero es un orate ahora con poder y va a ser un problema aún mayor seguramente. Pero más allá de eso, yo creo que el asunto de lo que hemos platicado en algunas otras ocasiones es cómo llega a acelerar también esto ciertos ciclos históricos, ciertos procesos que se tienen que ir cambiando conforme la historia va avanzando. Y hemos visto que bien o mal este tipo estaba hablando de economía, de lo que ya decíamos, ¿no? Va a ser pugna por un proteccionismo nacionalista, claro, de derechas, pero al fin y al cabo está diciendo el modelo económico también nos ha afectado a nosotros. Y es como se ganó estos. Hay que tener bien claro cómo es posible que Pensilvania, Michigan, Illinois y Wisconsin, estados históricamente demócratas, se cambiaron a ser republicanos, ¿no? Michigan, cuando menos Pensilvania. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues el tema de la economía, ¿no? Hillary no le hizo caso a su esposo en el tema de esta famosa frase de que es la economía estúpida. Entonces, pues quizás la propuesta que les dijo Hillary, que como tú dices, ¿no? A nivel global, o cuando menos en México, fue una cortina de humo el tema, o no cortina de humo, pero solo vimos el tema migrante y los improperios que nos daba Trump, pero nunca visualizamos bien a bien las propuestas económicas donde Trump supo llegar a esa clase media trabajadora que incluso ni siquiera es racista, pero se vio en la necesidad de escoger al menos peor desde su punto de vista
porque le prometía trabajo, ¿no? Y en este caso, en esos estados que se vieron golpeados con el Tratado de Libre Comercio, donde perdieron las empresas automotrices principalmente, se migraron a otros estados, a otros países, y dejándolos sin empleo a ellos, con Hillary, gracias al Tratado de Libre Comercio. Entonces le llegó ahí y pues hicieron switch, y adiós. ¿No? Porque Florida pues siempre ha sido republicana, ¿no? Cosa rara también, ¿no? O sea, que Florida es uno de los estados con mayores efectos sobre el cambio climático. Estamos viendo que se les mete el mar ya a las calles, que tienen que tener un sistema costosísimo de bombas para sacar el mar de sus calles. Pues resulta que votan por alguien que cree que el calentamiento global no existe. Entonces, una ironía ahí total. Pero sí, yo creo que eso va a servir esta coyuntura para eso, para repensar los modelos, para repensar incluso la política, o sea, la forma en la que llegó este sujeto, por mucho que haya sido lo que acaparó mediáticamente el discurso políticamente incorrecto, eso también. Vamos a ver cómo va a presentarse, cómo va a discutir con líderes del mundo. Así es. Con ese estilo lo cambiará. Y hay la oportunidad también de que dejemos de ver al exterior y hagamos lo propio como nación, ¿no? De desarrollar nuestros mercados. Esto es importante, claro. Esto demuestra la fragilidad de México, por más que han salido los grandes hombres de la economía y el... Ahora sí que los grandes hombres ¿Te refieres por Carstens o por quién? A tratar de calmar, pues estas décadas de tratado de libre comercio a nosotros nos ha hecho dependientes. Sí. Efectivamente empezó a simbrarse esto y sí, hay zozobra, sí hay incertidumbre, sí hay preocupación. Digamos, en el caso de Zacatecas, algo debe de preverse. Yo me imagino que el gobernador sí estará pensando con su gabinete, o debe estar pensando cómo pudiera ser el escenario, porque también comentaban ayer, gana este hombre y gana las cámaras, pues, o sea, el Partido Republicano no tiene ahora bloqueos de ninguna especie. Exacto. Más que los que él mismo se acote, por las razones que él mismo encuentre convenientes para hacerlo, y nos prometió este señor que iba a deportar a los mexicanos. Este es un estado 11 millones de migrante. Hay que poner ahí, hay que pensar. Si mete el tema de retener las remesas, por ejemplo, ¿no? Ahí está otra debilidad de nuestra dependencia. Yo lo he insistido mucho, lo he insistido mucho, como un asombro permanente de cómo es que Zacatecas se encuentra en los lugares 25 o 26 de índice de desarrollo humano, o sea, casi como los estados del sur en ese nivel, dependiente de sus remesas. Pues ahí está, señores. Así es cuando se apuesta todos los huevos. ¿Cómo se ponen todos los huevos en una canasta? La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.